Solamente un comentario del tema que estaba impartiendo nuestro pastor Manuel Vega, cuando dice prácticamente en Marcos capítulo 16, ese capítulo está relacionado con el último capítulo del Evangelio de Mateo 28, prácticamente es la etapa final de la relación del maestro con sus discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones. Más que Marcos agrega allí ciertas cosas, ¿verdad? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará, pero está dentro del contexto de lo que las palabras que Dios le dice a sus discípulos, que vayan y lleven el Evangelio. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen? Que van a ir y van a llevar el Evangelio siendo enviados, como decía nuestro pastor Manuel, por el llamado que viene de parte de Dios. Los apóstoles recibieron el llamado, el Señor Jesús los envió, y estas señales seguirán a ellos que creyeron ese llamado para sus vidas, ¿verdad? No es para el creyente común, sino al creyente del llamado para su ministerio. Lo que nos decía nuestro pastor Manuel, ¿verdad? Entonces esas señales seguirán a esos creyentes de ese llamado divino que recibieron para sus vidas. Bueno, hermanos, vamos a pasar al último tema de este día. Se me hace un tema muy delicado, escabroso, bueno, así decirlo, escabroso, algo así, pero importantísimo, porque creo que en nuestros tiempos hay muchas profecías que están atadas al ministerio profético y que necesitan ser desatadas, que necesitan ser reveladas para instrucción y guianza de la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, esas profecías Dios, el Señor, las va a revelar a través de este ministerio profético. Entonces vamos a hablar un poco de esto que les menciono yo. No vamos a tocar el tema de los dones, del don profético, no. Por eso especifico esto. Vamos a tocar el tema del ministerio profético para nuestros tiempos y de las características, porque lamentablemente, como dice la palabra, que habría en nuestros tiempos muchos falsos profetas. Entonces, viendo las características de los profetas verdaderos, inmediatamente podemos detectar los falsos profetas. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética? Es la revelación que viene a través del ministerio profético, la revelación de la palabra escrita que traemos en nuestras manos, pero revelada. Recuerda, usted está escuchando enseñanzas desde que empezamos a las 10:30, ¿sí? Usted está escuchando enseñanzas de la palabra de Dios reveladas. Porque si nosotros simplemente quisiéramos hablar la palabra escrita, le pusiéramos puros textos ahí sin ningún comentario. Esa es la palabra escrita. Pero a esa palabra escrita nosotros los expositores le damos argumentos, les ponemos explicaciones. Entonces esas explicaciones, hermanos, es la palabra revelada por los ministerios proféticos, ya sea que nosotros las hayamos aprendido de otros ministerios o que Dios directamente nos las haya revelado a nosotros. Ustedes están escuchando pura palabra revelada. ¿Sí me alcanzo a dar a entender este punto? Entonces siempre escuchamos palabras reveladas por nuestros ministerios, ya sea cuando una predicación de su pastor o de algún líder en la iglesia,
iglesia, ¿verdad? Esos líderes tienen, si van a enseñar algo, siempre tienen que estar supervisados por sus pastores para que no decir algo que no está correcto. Bueno, un profeta para el judaísmo es una persona que recibe un mensaje de Dios. Este mensaje puede ser de naturaleza privada o dirigida a una nación entera o a un grupo en particular. Alguien que dice haber visto en forma física a Dios o altera la palabra escrita de Dios, ese profeta, hermanos, ya desecha. La Biblia dice: nadie puede ver a Dios. Y cuando la Biblia dice que nadie, es nadie. ¿Sí me explico? Y es que Dios se le apareció. Ya, dale la vuelta mejor y cámbiase de sintonía. O está quebrantando la palabra de Dios desde ahí. Ya, dice el judaísmo, de ahí ya estás tronado. ¿Ya? Así es que no tenemos por qué darle vuelta a esto. Pero vamos a ver otros hechos en Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 5. Dice la palabra: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni hasta el soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Sigue diciendo: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anunciases, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. En otras palabras, la administración por el ministerio profético nos debe impulsar a llevar en nuestra vida, hermanos, 6 cosas. Vuelvo a repetir esto: el ministerio profético, a través de lo que Dios les dé a ellos en su palabra, nos debe impulsar a 6 cosas. Número 1, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Número 2, a él temeréis. Número 3, guardarán sus mandamientos. Número 4, escucharéis su voz. Número 5, a él serviréis. Y número 6, a él seguiréis. Es lo que dice ahí el versículo: en pos de Jehová de vuestro Dios andaréis. O sea, la palabra nos debe de impulsar a estas 6 cosas en nuestra vida. Si la palabra de una enseñanza no te impulsa a estas cosas, esa palabra no es de Dios. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Y qué es lo que te da una luz en un lugar oscuro? Te da seguridad, te dice dónde estás, ¿verdad? Entonces te esclarece el lugar donde estás, ¿verdad? Punto número 1, en pos de Jehová vuestro Dios. Dice Isaías 55, 6 y 7: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, la enseñanza del ministerio profético siempre hace que las
personas que no conocen a Dios se acerquen al Señor. Siempre hace que las personas busquen más al Señor. Dice el punto número 2, a Él temeréis. El Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El Salmo 34:11 dice, venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñará. Es, hermanos, incongruente que oigamos a alguien predicar la palabra de Dios y que no nos acerque más al Señor. Si no nos acerca más al Señor, es porque algo no está claro bien. Algo no está bien. O sea, toda predicación de la palabra por Espíritu de Dios debe impulsarnos a estas 6 cosas. Número 3, guardarán sus mandamientos. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En otras palabras, si estás en un lugar escuchando la palabra de Dios y las predicaciones no te impulsan a obedecer sus mandamientos, algo no está bien. Algo no está bien. Debemos de tener cuidado, porque recordemos, la serpiente en el oído de Eva solamente la desvió del mandamiento principal. Las palabras de la serpiente en el oído de Eva hicieron que aquel árbol se le antojara. Y vio que el fruto era bueno para comer. O sea, le cambió totalmente la vida, pero para desobedecer el mandamiento. Vio el árbol bueno, le cambió la perspectiva totalmente, porque esa palabra ¿de dónde venía? De Satanás, de la serpiente. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos, con las enseñanzas. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Punto número 4, escucharéis su voz. ¿La voz de quién? La voz del Señor, que Dios nos habla a través de las predicaciones o de las predicaciones. Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Estamos seguros que el Señor sigue hablando a la vida de toda persona. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? El Señor sigue hablando, no se ha quedado mudo. Como dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón. Punto número 5, a Él serviréis, ¿verdad? Y el punto número 6, a Él seguiréis. Todo se relaciona con el Señor. Una de las cosas, hermano, que tenemos que entender, que el punto central de la palabra, hermanos, por la causa que estamos aquí, es Él. Él es, porque dice Pablo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y para quién? Para Él. Él es el punto central de todo, de toda la creación. No somos nosotros. Olvídese que es la última Coca-Cola del desierto. No somos la parte central del Evangelio. Él es la columna central del Evangelio. Él está haciendo, hermanos, en toda la humanidad, hermanos, ha establecido un plan divino para que usted y yo entremos, hermanos, al plan de Él. Él nunca se va a adaptar a nosotros. Él es Dios sobre todas las cosas. Nosotros debemos adaptarnos a Él. Si Dios dice para que tú cambies, Dios tiene que quitar tu corazón y ponerte uno nuevo. Él lo puede hacer. Porque el problema de la humanidad está en el corazón. Porque del corazón salen los homicidios, las borracheras. Todo sale de ahí. Dios quiere cambiar el corazón. Pero cuando el ministerio profético nos lleva, hermanos, a envanecernos en nuestra vanidad, a buscar la grandeza de este mundo, a recibir, hermanos, que vas a recibir esto y que vas a... Ya está el pobre ser humano todo lelo, que le va a caer un carro del cielo, que le va a caer esto. Y acercándose, no, hombre, pues voy a ir para ver qué Dios me va a dar a través.
Pero dejemos eso a un lado, centrémonos a la palabra del Señor. Juan 10:4 dice: y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Debemos de seguirle, debemos de escuchar su voz, debemos de guardar sus mandamientos. Estas 6 cosas deben de impulsarnos a través del ministerio profético. Los profetas del Antiguo Testamento, que fueron los profetas que Dios usó, hombres, tuvieron un privilegio que les dio legitimidad. ¿Por qué les dio legitimidad? Porque quedaron dentro de las Escrituras, aquí, participando en 2 facetas, como escritores de lo que Dios les dijo que plasmaran, aunque tuvieron sus escribas, y también como palabra que recibieron de parte de Dios y quedó aquí, y también quedaron sus testimonios de cómo Dios nos usó aquí en la palabra. O sea, aquí conocemos a Moisés, aquí conocemos a Elías, aquí conocemos a David, y dejaron escritos. Y no solamente dejaron escritos lo que Dios le dio, sino que sus vidas quedaron plasmadas en esta palabra. Eso les da legitimidad. Entonces, estos para mí son los profetas mayores. No sé si me digo, no es porque hayan escrito mucho, tengan un libro extenso, sino porque Dios usó sus vidas en 2 facetas, escribiendo la palabra que Dios les dio y quedando impresas su vida personal aquí. ¿Sí me deben entender en esto, hermanos? Entonces, ellos tuvieron el privilegio de recibir el mensaje de la gracia destinada a todos aquellos que entraríamos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia no empieza en el Nuevo Testamento, esa gracia siempre ha existido gracia. Pero hubo un momento en que entraríamos nosotros, hermanos, el pueblo que no éramos pueblo. Y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:10-12: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Fíjese muy bien, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron ellos, Isaías, David, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos no solamente se quedaron escribiendo sin importarles, no, ellos les interesó saber, porque ellos entendieron que había una gracia especial para un pueblo que no era su pueblo, y ellos se metieron con el Señor, indagaron, hermanos, y hicieron todo lo posible por saber de esta gracia. Quiere decir que el mensaje divino, hermanos, que hoy podemos nosotros explicarles a muchas personas, no solamente el ministerio, sino todos ustedes que están convertidos, aleluya, no empezó con nosotros desde allá. Ellos se metieron con el Señor, indagaron en los demás escritos por saber todo esto que estaban recibiendo, para quiénes eran. Entonces, todo ministerio profético, si algo debe tener, hermanos, es que reciba revelación de la gracia que ya está desde muchos años atrás. Que reciba revelación de lo que nos toca a nosotros participar en estos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos y hay profecías destinadas para nosotros, pero no pueden venir en el aire, solamente pueden venir a través de un ministerio profético, de aquellos que Dios les dio esa capacidad, hermanos, no de hablar, sino de indagar, de recibir revelación para desatar esas profecías y darlas a conocer a toda la iglesia, para que entendamos la visión de los últimos tiempos para la iglesia.
le dijo el Señor, le dijo: ¿quiénes dicen las gentes que soy? Y le dijeron los apóstoles: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta. Y así le empezaron a dar lo que ellos oían que recababan. Y luego Jesús les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la declaración que viene del maestro hacia Pedro dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que esa revelación que estaba dando Pedro, hermanos, no la había escuchado, la había recibido al entender la Escritura, que aquel que estaba siguiendo era el Mesías anunciado por los profetas, porque se metió, quiso saber. Y esa preocupación, ese interés, hermanos, Dios le abrió el entendimiento para entender a través de la Escritura, de Isaías, de David, hermanos, saber a quién estaba siguiendo por revelación. Usted puede leer el mismo versículo y no todos tienen la revelación. Así estuviéramos 10,000 aquí, hermanos, no tenemos la misma revelación, el nivel de revelación para entender el mismo versículo, porque todo viene por Espíritu de Dios y por la capacidad que Dios le va dando a cada uno por Espíritu Santo. Pero sí necesitamos el ministerio profético en estos tiempos, porque hay todavía gracia. Va a llegar en que la gracia se termine. Y necesitamos saber, hermanos, por eso es importante entender que el ministerio profético no está para mencionando: no compres el carro, ese es un don. O no hagas ese trabajo, su pastor se lo puede decir. Si ese trabajo, hermanos, lo va a sacar de la obra de Dios, pues claro que su pastor le va a decir: no lo hagas. Y si el jovencito viene: hermano, pues quiero hablarle para novia a fulana, y el pastor ve que usted tiene un llamado porque lo está sintiendo el pastor, y el jovencito se quiere casar con una jovencita toda carnal, es claro pensar que el pastor le va a decir: no te conviene, hijo. Los carnales agarran a las carnales y las carnales. Pues sí, la muchacha nomás le sube la falda y le enseña, y aquí se le van los ojos. Eso no tiene ciencia. No necesita un don de profecía, hermano. Hay cosas serias realmente que la iglesia en este tiempo necesita. Híjole, siento que me van a regañar. Existe la palabra de Dios. Existe una palabra de Dios para el profeta. Escuche, para el ministerio profético, Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué va a hacer el Señor en nuestros tiempos? ¿Debemos de saberlo o no debemos de saberlo? Sí, a ver, digan todos, sí. ¿Qué necesitamos para saberlo? Ministerio profético. Porque no hará nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Eso es lo que necesitamos. Ministerio profético, que va a estar en aquellos que Dios les dé ese ministerio. Y es importante tenerlo, porque hermanos, todos queremos saber lo que Dios va a hacer entre nosotros. Existen profecías dadas a los profetas de la Escritura. Vuelvo a repetir esto. Existen profecías dadas a los profetas de la Escritura que están selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Pero vamos a recibir la revelación de esas profecías. Yo no tengo ninguna duda, porque yo no creo que Dios nos haya dejado sin ministerio profético. Yo creo que entre nosotros hay ministerios proféticos. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras,
Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Sabemos esto, hermanos, porque lo miramos alrededor nuestro. La ciencia se ha aumentado. Parece que los días van a la carrera, pero también debemos entender que hay profecías dadas para nuestro tiempo. La revelación del cumplimiento de las profecías está a cargo de sus siervos con el ministerio profético. Vuelvo a repetir esto. La revelación del cumplimiento de las profecías está a cargo de sus siervos, ¿verdad?, que tienen el ministerio profético, como lo dijo Amós 3:7. Ahora, vamos a ver algo que tocó Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice Pablo: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hemos hecho ahorita? Nos hemos reunido. Amén. Todavía después de la comida vamos a tener una reunión de alabanza, de adoración al Señor. Pero Pablo dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, alabanza, tiene doctrina, tiene enseñanza, tiene lengua, hay lenguas en otros idiomas, ¿verdad?, para que Dios nos hable. Tiene revelación. Hay algo que necesitamos saber en estos tiempos para que la iglesia, marche con confianza. Tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cuál es la regla de nuestras reuniones? De que todo lo que se haga debe ser para crecimiento espiritual. Todo, las alabanzas, la predicación, los testimonios, todo debe ser para nuestro crecimiento. Si algo se sale de contexto y no es para que nos acerque más a Dios, no es para tener más temor de Dios, no es para obedecer los mandamientos, hermano, con fervor, entonces algo está mal. Algo está mal. Algo no es de la presencia del Señor. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de entender, como dijo Pablo, todo debe tener, hermanos, un propósito: crecer espiritualmente. Es lo que dice el versículo 26. Pero el 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando de un don de profecía, está hablando del ministerio profético, ¿verdad? Cuando se da una enseñanza, ¿verdad?, debe haber entre nosotros, hermanos, ministerio con peso para saber si lo que estamos recibiendo en enseñanza está bien respaldado por la Escritura. Está bien respaldado por la Escritura. No hay un solo hombre, escuchen muy bien, no hay un solo hombre que tenga toda la revelación. Yo necesito de mis pastores y mis pastores también necesitamos unos de otros. Es peligroso, escuchen muy bien, es peligroso que un pastor se quede solo. Es peligroso. Es más, la palabra lo reprueba. No debe haber un ministerio solo. Donde el Señor dejó a los 12 apóstoles, aun cuando los mandó a sanar, ni siquiera los mandó solos. Le dijo: váyanse 2. Váyanse 2. Porque cuando el que anda solo cayere, ¿quién lo va a levantar? Cuando caiga en un error doctrinal, ¿quién lo va a sacar de ahí? Está solo. Pero cuando estamos varios, hacemos contrapeso y Dios le da una parte de la revelación y le da otra parte de la revelación. Por eso dice: hablen 2 y el otro juzgue si lo que está hablando es correcta la revelación. Si es correcta, ya debemos, hermanos, de sujetarnos a la revelación que Dios le da a cada ministerio. Pero el que está solo, si se desvía, ¿quién lo va a volver a meter? Está solo. Por eso muchos quieren estar solos, para que nadie los corrija, que nadie les diga que está mal, porque
Uno se siente que diga que está mal. Hombre, a veces me agarra mi esposa, hermanos, y me está diciendo, no me siento bien, pero tengo que aceptar cuando Dios la usa para corregir algo, ¿verdad? O a mis hermanos pastores, ¿verdad? A mis hermanos pastores. Yo a veces que escribo algo y se los mando. A ver, míralo, ¿cómo está? ¿Verdad? Se me dice, bueno, pues hay que, más con que me digan, bueno, hay que mirarlo más detenidamente, ya no más con que me digan esto. ¿Verdad? Ya sé que no me estoy desviando. Dice, así mismo los profetas hablan, 2 o 3 y los demás junten. Debemos de juzgar, hermano. Todos, nadie de nosotros, nadie que tenga un ministerio, debe de sentir que no lo pueden juzgar. ¿Sí me escuchaste? Nadie que tenga un ministerio se debe de sentir mal o de ofenderse por decir, a ver, hermano pastor, venga para acá, queremos hablar con usted. Amén. El peor error que puede tener un ministerio, hermanos, es pensar que siempre está bien. Levanten los pastores que no se equivocan la mano. Levanten los pastores que no tienen errores, levanten la mano. Nos equivocamos, somos seres humanos, y podemos errar de alguna enseñanza. Entonces debemos entender que siempre vamos a estar bajo escrutinio, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Parece que es un pleonasmo, no es un pleonasmo, no. O sea, mi espíritu, el espíritu, un ministerio profético que tengan, ya sea pastor, hermanos o maestro de la palabra, porque tienen revelación de la palabra de Dios, esa revelación ya la mete dentro de un ministerio profético. Todo aquel que tiene revelación de la palabra de Dios, para, hermanos, para que Dios le dé y según, para que se enseñe una profecía, hermanos, mi espíritu se debe de sujetar a los profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Estos que quedaron aquí: Isaías, Jeremías, hermano, Ezequiel, Daniel, los espíritus de todos nosotros con ministerio profético, o sea, que tenemos revelación. No estoy diciendo que sea un profeta, estoy diciendo que tiene revelación de la palabra de Dios, hermanos, para explicar una palabra profética. ¿Sí me doy a entender esto, hermanos? Nuestros espíritus se deben de sujetar a estos profetas. Nuestros respetos para ellos, porque ellos dejaron la palabra escrita. Dios los usó para dejar esas profecías escritas. Y luego dice el versículo 39, 14, 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. ¿Qué es procurar profetizar? Dar la revelación de la palabra. Vuelvo a explicar este punto. Si yo no les estuviera hablando, dando revelación, solamente le pusiera puros textos escritos y no dijera nada. Pero al momento de yo dar una explicación, o mis hermanos que han participado hoy y los que van a participar mañana, al momento de yo dar esa revelación o esa explicación de ese texto, ya estoy profetizando la palabra. ¿Se me explica? Dándole la revelación de la palabra del texto. Entonces, para mí ese es el ministerio profético, que no solamente son textos como de San Juan 3:16, sino son textos, ¿verdad? Cuando estaba el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que salieron a las calles los 120 a predicar. Inmediatamente Pedro se pone, hermanos, por inspiración del Espíritu Santo, y dijo Pedro: esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría el Espíritu Santo. Y empezó a disertar el mensaje de Joel, hermanos, y darlo a conocer a toda aquella audiencia. Y en aquel día 3,000 hombres y mujeres, hermanos, entendieron el mensaje y se entregaron, hermanos, al Mesías, le entregaron su vida. ¿Por qué? Lo que estaba haciendo Pedro es, hermanos, dando una revelación de la palabra profética de Dios. Y eso es lo que hacen todos. No es cosa poca. Alguien
Puede ser que le diga al pastor: tú predica el domingo o X día. El ministro quizás agarra un tema del amor de Dios, del arrepentimiento X. Lo ha aprendido de su pastor. Oyó a su pastor que disertó acerca del amor de Dios. El ministro o el ayudante agarra el tema y lo da. Revelaciones que ya han recibido de otros ministerios. ¿Sí me estoy explicando? Revelaciones. Pero cuando el ministro, hermanos, agarra un texto y lo empieza a revelar, ¿por qué? Lo entendió por Espíritu de Dios. Y luego lo escucha el pastor y dice: ah, caray, esto no lo había escuchado yo así. Y puede ser que el ministro, aún a las hermanas que le dan participación, a algunos pastores que le dan participación, dicen: caray. La otra vez yo escuchaba a la esposa del pastor Margarito: caray. Dije: nuestra hermana nos dio una cachetada con guante blanco. Y llegamos así despichados a la reunión del pastor Margarito y estaba la hermana, hermanos, predicando. Y dije: caray, como que Dios nos trajo aquí para darnos una buena, porque empezó a disertar de un tema, hermanos, en el nombre del Señor. Y digo: cara, esto está bueno. Yo decía que son cosas que no se alcanzan a ver, pero otros las alcanzan a ver y Dios se las da. ¿Sí me explico? Y ahí es una palabra revelada. Revelada. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Y no se crea toda la palabra que necesitamos en este tiempo. Y ahí están esos tesoros, esas perlas, hermanos, que necesitamos, hermanos, para nuestra vida diaria, ¿verdad? Esas perlas preciosas. Aleluya. Ya vamos a terminar, hermanos. Cuando el apóstol dice en el versículo 39: procurar profetizar, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué Dios le va a decir al hermano? ¿Qué Dios le va a decir a la hermana? No, hermano. Procura meterse, indagar, preguntarle al Señor: ¿qué Dios tiene para la iglesia en este tiempo? Si va a ser una célula, una reunión de casa, Señor, voy a llevar el mensaje. Hay personas ahí que no te conocen. Señor, dame una palabra para esas personas que no te conocen. O si va a estar en un estudio de varones o de damas, hermano, pregúntele: Señor, Dios tiene palabras para todos. Procurar profetizar, recibir esa palabra divina para la audiencia que vamos a tener. Eso es procurar profetizar. Que entendamos esas palabras que Dios tiene para nuestra vida. Las necesitamos. Es como un alimento, hermanos, que nos da crecimiento y nos acerca más a la presencia de Dios. Y todos podemos participar, claro, avalados por nuestros pastores, ¿verdad? Que les dicen que nos den autoridad. Si el pastor le da autoridad, yo te traigo el mensaje. Acéptenlo. Proverbio 29, 18: sin profecía. ¿Qué quiere decir esto? Sin revelación, el pueblo será disipado. Sin profecía, sin revelación de las escrituras en el tiempo, damas, niños, jóvenes, sin revelación y sin esa profecía, hermanos, el pueblo se desparrama, se disipa. Segunda de Pedro 1, 20, 21: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Claro, hermanos, si dijo algo, si usted le dio participación, pastor, a algún varón o a alguien de su iglesia y salió con algo, y usted dice: esto que dijo el hermano no está bien. Y si el pastor le dice: hermano, esto no está bien, que dijo por esto y por esto otro, usted diga: amén, pastor, me equivoqué. Amén. ¿Verdad? Debí de consultarlo antes lo que iba a explicar, ¿verdad? Y ya el pastor hace la corrección. Todos debemos de aceptar en ser corregidos, porque todos nos equivocamos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Nunca, hermanos, pensemos que tenemos todo. Toda revelación de la palabra tiene que ser avalada mínimo por 3 ministerios como testigos. Toda revelación de la palabra
o algo que usted diga, el Señor me dio esto, es algo nuevo. Yo iba a decirles algo ahora, y luego se lo dije a mi esposa y me dijo, yo creo que eso no está bien, ¿no? ¿Y cree que se la estoy diciendo? Pues no, yo sí sé que mi esposa tiene ministerio, o los pastores, ¿verdad? Pero pues yo a la más cercana que tengo es a mi esposa. Le digo, pues, diga, ¿cómo ves esto? Pues amén, está bien. Sí. Ya se los digo a los demás pastores. Pero a la primera que consultes a mi esposa. No porque quiero que ella siempre, si el aval no es ella, es parte de lo que Dios le dio a ella, de nuestro ministerio. Por eso toda revelación de la palabra tiene que ser avalada por mínimos 3 ministerios como testigos. Mateo 18:16 dice, mas si no te oyeren, toma aún contigo 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Haya una buena firmeza de esa revelación. El verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. No está hablando de las reuniones de culto, está hablando de las reuniones de los jueces, de aquellos que están juzgando algo. Entonces toda revelación debe estar avalada por 3 ministerios de los que están entre nosotros. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todos debemos, hermanos, aceptar que nos prueben. Todos debemos aceptar que nos prueben. Porque dijo el Señor, dijo Juan, que debemos de probar los espíritus. Hermanos, este tema, hermanos, es medio. Hay muchas otras cosas que se pueden hablar del don profético, pero para mí se me hace más importante el ministerio profético en nuestros tiempos. Hay cosas extraordinarias que vienen en la palabra de Dios y que necesitamos conocer en este tiempo. Extraordinarias que hablas del Señor de la iglesia. Pero debemos de, ya por último, debemos de irnos apegando a que lo que están trabajando nuestros pastores y ministerios entre nosotros es para que crezcamos. Debemos de tener el sentimiento, el sentir de crecer, de buscar más a Dios, de escuchar más su voz, de acercarnos más a Él. Y solo viene a través de la palabra. No son los cantos. Los cantos son para darle gracias a Dios, para alabar su nombre. Lo único que nos va a hacer crecer es el estudio de la palabra de Dios y el obedecer la palabra de Dios. Podemos hacer de grupos cristianos que canten, y no lo dudo, si invitamos a 2 o 3 grupos que canten de esos más populares de aquí de la región, este lugar nos va a quedar pequeño, porque de muchos cristianos de aquí de la región van a querer venir a escuchar las alabanzas o a estar ahí pueden estar por 2 o 3 horas, pero eso no nos va a dar crecimiento. Lo único es la palabra profética, el estudio diligente de la palabra del Señor. Eso es lo que alimenta nuestro ser y nos hace crecer. Claro, siempre y cuando la obedezcamos. Hemos estado enseñando desde el primer tema del seminario de la vida personal de todo siervo debe de estar bajo escrutinio ministerial. También que la verdadera cobertura ministerial está en los verdaderos discípulos.
que los ministerios deben ser formados para formar nuevos ministerios. También debemos reconocer a aquellos que Dios ha puesto para darnos o impartirnos un ministerio a través de ellos, como se nos ha enseñado, como nuestro hermano Manuel. Debemos de sujetarnos a ellos y a los profetas que Dios usó para dejar escrita su palabra. Todos debemos de sujetar a esta palabra profética que tenemos en nuestras manos, para que esto siga en crecimiento en nuestra vida. Recordemos, ellos son los profetas mayores, y solamente nosotros tenemos un ministerio profético en nuestros tiempos que necesita crecer y que necesita, hermanos, desear. Así como Pedro quiso saber a quién estaba siguiendo, y esa revelación la recibió. Y si queremos saber en qué tiempo y qué tengo que yo hacer en este tiempo, ¿qué tiene que hacer usted en este tiempo? Si realmente a usted le interesa, Dios le va a decir a través de su palabra lo que a usted le toca hacer en este tiempo. A todos nos toca hacer algo en los últimos tiempos, en el nombre del Señor. Así es que Dios nos ayude para que sigamos adelante, mis hermanos, en el nombre del Señor. Hermanos, yo por mi parte les agradezco, hermanos, por su atención, y que Dios nos siga hablando, hermanos, en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, ha sido una delicia